¿Cuál es la educación real que hay en Cuba? ¿Cuál es el estado de la salud cubana? ¿Cuáles son las leyes que defienden a los ciudadanos cubanos? Hoy vamos a estar hablando de estos tres temas porque recientemente publiqué un reel donde hago una crítica específicamente a estos tres pilares de la revolución que desgraciadamente ha sido todo un fracaso. Hoy vamos a estar hablando de esto y de los principiantes y aspirantes a clarias y ciberclarias que evidentemente no saben ni cuánto es 2 más 2. Si este es el tema que te interesa, quédate conmigo que hoy es la bola caliente. Yo soy Angelito que Bola Florida. Invito a que te quedes conmigo para compartir este momento. También te digo que te suscribas, comparte para que este contenido siempre llegue a la mejor parte. Déjame un like que es gratis. Te ayuda a que siempre te llegue mi contenido y a mí me haces un favor enorme para que mi contenido tenga más alcance. Déjame un comentario y no dudes en decirme lo que piensas. Yo soy Angelito que Bola Florida y comenzamos. Bueno, bienvenidos todos a Angelito que Bola Florida y hoy vamos a estar hablando de los tres pilares que la revolución cubana defendió durante muchísimo tiempo y que hoy en pleno 2025 casi que se puede asegurar, por lo que estamos viendo, que es polvo y ceniza. Primero vamos a ver un pequeño videito que yo hice esta semana criticando, por supuesto, estos tres pilares. Incluso me han llamado algunas personas por privado, personas que yo conozco, como que se me fue un poco la mano, en fin, pero vamos a compartirlo para entrar en materia. Y yo creo particularmente que me quedé corto, pero bueno, vamos a ver cuál es la reacción. Vamos a ver. Que alguien me diga que era lo bueno que había en Cuba. Porque todavía hay gente que dice que habían cosas buenas. No, espérate. ¿Qué me va a decir? ¿La educación en Cuba? En Cuba en los últimos 20 años la educación es de la peorcita. Todos los cursos emergentes eran un horror. Vendiendo pruebas, estaban regalando casi la carrera de medicina. Salud. No, de la salud siquiera podemos hablar. La salud en los últimos 20 años en Cuba es un desastre. Todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es el cuento? Las leyes que vamos a hablar. Si la ley la hacen los dictadores como se les da la gana, entonces ni salud, ni educación, ni ley. Era lo bueno que había en Cuba. Que alguien me diga. ¿Tú sabes dónde sí hay cositas buenas? En mi canal. Cositas. Aquí entro la parte de la bachata cubana. Vamos por parte. Lo primero que mencionamos, vamos a entrar primero en la educación, que creo yo que es el pilar principal de toda sociedad, porque es el futuro. Es decir, cuando se invierte en educación en nuestros hijos, estamos preparando el futuro de esa sociedad, en este caso de un país. La educación en Cuba hace muchísimos años es un horror. Pero vamos a hablar en este 2025. ¿Cuál es la educación que hay en Cuba? Voy a empezar diciendo, y esto lo he dicho tantas y tantas veces, señores, que los niños cuando entran al preescolar con 4 y 5 años de edad, que se entra con 5 años de edad, lo que hay algunos que entran con 4 y un poquito porque cumplen estando en el curso, recuerden, porque yo entré en la escuela con 5 años en la década de los 80 y lo primero que te enseñan a decir es pioneros por el comunismo. ¿Seremos como el Che? Si así empieza el adoctrinamiento en la escuela en Cuba, me parece que de ahí en lo adelante, todo lo demás es de apaga y vamos. Que nosotros no lo entendíamos porque éramos niños, porque nuestros padres permitían que hicieran eso porque tenían miedo por la represión, por todo lo que englobaba el horror del adoctrinamiento en la educación en Cuba. Y como la educación era gratis, te la cobraban de esa manera, que había que decir y había que hacer y te dejaban meter esa ideología. No me vengan a decir a mí que eso estaba bien, porque eso es un horror. Entonces, ese horror empieza por ahí. Pero vamos a un poquito más hacia adelante para que vean que ya empezamos muy mal desde el punto de vista de la doctrina. Pero vamos a empezar entonces cómo manipularon la historia, hasta en los libros, cómo fueron transformando la educación en el principal
armamento ideológico para atacar a la misma sociedad civil cubana. Y crecimos así, con esos defectos terroríficos que gracias a Dios algunas familias se encargaron de ayudar a sus hijos y de aclararle muchísimas cosas, y otras no tanto, y otras se ha ido perdiendo con los años. Pero la educación es horrorosa. Después empezaron a aparecer los problemas críticos después que se cae el campo socialista o que lo tumban, por supuesto, y dejamos de ser los hijos bobos de la Unión Soviética en los años 90, y la educación fue a peor. Los profesores empezaron a pasar más trabajo. Entonces ya los que realmente estaban dando clases en nivel primario, secundario, la gran mayoría eran de lo peor. No voy a hablar de los buenos porque los buenos eran la minoría, pero había otra parte que no tenían una mejor opción, y eran los que se paraban al frente de las clases. Y ¿para qué les cuento? Después en los años 2000 empezaron a llegar los problemas con los cursos emergentes de Fidel, que se sentó un día en la taza y empezó a pensar lo mismo que estaba depositando, y por supuesto se le salieron todos los... Y no vamos a entrar en tontería. Yo fui uno de los que entró en un curso emergente del compañero Fidel en los años 2000, finales de los 90, principios de los 2000. Un curso emergente de enfermería que fue un horror, que yo por supuesto no terminé y me fui, me dediqué al arte, que fue lo que yo decidí. Empecé a trabajar como actor en un grupo de teatro con 18 años, y dejé aquella espanto de escuela que todos y la gran mayoría que entraron ahí era para no pasar el servicio militar. Yo como el primero, porque yo tenía claro que no tenía ganas de ir a perder el tiempo al servicio militar cuando yo estaba estudiando y trabajando. Eso era una estupidez. Pero bueno, cositas de ese país que nos vio nacer. Entonces, la educación, de ahí en lo adelante, después empezaron a aparecer los profesores emergentes, que fueron los profesores generales integral y toda la gandofia aquella. Yo fui a reuniones donde habían profesores que no sabían hablar, y no quiero mencionar nombres para no herir sensibilidades. Resulta que habían profesores que no sabían hablar, y eran profesores de español literatura. Pero era lo peor no era eso. Lo peor es que esas personas tenían en su casa un título en la pared que decía licenciado en pedagogía. La culpa no es de él. La culpa fue de las personas que le dieron una licenciatura a un analfabeto que no sabía hablar. Y sin embargo estaba parado frente a clases educando a adolescentes. ¿Quién engaña a quién? Entonces, señores, la carrera de medicina, a los que tanto les dolió ese comentario, la carrera de medicina hace muchísimos años ha sido un relajo. De hecho, mientras más bajo tenías el índice académico, cuando terminabas el 12 grado y hacías las pruebas de ingreso, se sabía perfectamente que medicina lo cogía todas las personas que no pudieron optar por otras carreras porque tenían bajo el promedio de las pruebas de ingreso. Entonces cogían medicina porque, claro, era más fácil decir que yo voy a estudiar medicina a que, mira, yo soy un bruto, me voy a limpiar piso, o voy a ser un obrero, me voy a dedicar a la albañilería. No. Era más fácil decir que yo voy a ser médico. Un horror de médico, y después se han visto los desastres que hay en el sector de la salud en Cuba. Y así vamos. Entonces, ¿quieren que vayan más? Recientemente, no, hoy específicamente, una amiga, una familia, me cuenta de que su abuela en Cuba, no voy a mencionar el nombre porque quizás ella no quiere que la mencionen, es familia, pero bueno, que su abuela en Cuba, lo último que pasó reciente, que en el hospital le pidieron que tenía que comprar el agua o llevarla de la casa. Comprar el agua en un hospital en Cuba en pleno 2025. Cuéntame algo. Una potencia médica. No, es una potencia de descaro y desvergüenza. Eso es lo que es Cuba hoy. Una potencia de descaro y de desvergüenza. Entonces, ¿quieren que sigan hablando de la salud? De la ley vamos a pasar punto y seguido. Porque la ley, uno sale diciendo Díaz-Canel cingado y aparecen 10 perseguidoras. Pero hay una banda de los trasnochadores que le entran a golpe y a piñazo a la gente por toda La Habana, específicamente en las calles del Cerro, y resulta que no hay un operativo,
No hay un objetivo para capturar a esos delincuentes y a esas personas que están dando golpes en la calle a personas mayores. Entonces, ¿la ley en Cuba qué? No, la ley en Cuba está para reprimir a los que salen en la calle, para decir lo que piensan, para meterlos presos, como hay tantos presos hoy en día, por el 11 de julio todavía cumpliendo condena, o para tener a José Daniel Ferrer preso. Para eso la ley sí funciona. Ahí, de hecho, la ley la hacen ellos en un plumazo cada vez que quieren meter a alguien preso y quieren dar escarmientos. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? Y si un país no tiene educación, que es el futuro de los hijos, no tiene salud y no tiene leyes, mejor que cierren el país. Que lo cierren. Que es un horror. Yo quisiera hablar de tantas cosas, quisiera hablar de tantos temas importantes de la historia de Cuba, pero no podemos dejar pasar el descaro que hay con Cuba. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Recuerda llamar a Carl Bulldog si quieres alguna mascota. Llama a Brindis o Dermi al teléfono que aparece en pantalla al 702-902-6198. Carl Bulldog, el mejor pet shop de toda la Florida. También estamos patrocinados por Revertech. Recuerde que si usted tiene un problema informático, no duden en llamar a Yacel Hernández. Yacel le va a solucionar todos sus problemas. Si quiere abrir un sitio para vender online, él es el hombre indicado. Si quiere ajustar su negocio para hacer una campaña publicitaria online, también. Si quiere que alguien le lleve sus redes sociales, también tiene que llamar a Revertech. Si quiere hacer un programa desde cero, también lo hace. Es un programador excelente. Revertech, la solución para sus problemas tecnológicos. Y recuerde que yo soy Angelito que volá Florida. Antes de irme, solo te quiero recordar que te suscribas a mi canal, comparte para que no sudes tanto como yo, que me pongo así con estos temas. Comparte y por supuesto déjame tu comentario, déjame tu like y no dudes en decirme lo que piensas. Yo soy Angelito que volá Florida y nos vemos en un próximo episodio.